Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento. Gracias porque podemos estar reunidas acá, presencial y online, Señor, en tu nombre. Gracias por los medios que nos das para poder estar, Señor, en contacto, en comunión contigo, en comunión unas con otras. Gracias, Padre, porque estamos creciendo en esa revelación del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos servirte a través de este medio. Gracias porque somos llamados y escogidos. Te entregamos este momento, consagramos este momento, reprendemos todo espíritu de distracción, llevamos cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Declaramos que tenemos la mente de Cristo. Levantamos nuestra mirada a Jesús, el autor y consumador de la fe. Miramos a Jesús, acallamos toda voz del enemigo, acallamos toda voz de cansancio, nuestra propia voz, nuestras preocupaciones y toda voz que no sea la de tu Espíritu Santo ahora enmudece y conectamos nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo, a la voz de la verdad. Solo tu voz escuchamos y a ti te seguimos. Consagramos este momento, lo dedicamos a ti. Recibe este sacrificio que cada una de estas mujeres apartó para congregarse, para venir hasta acá, Señor, para escuchar tu palabra, para buscarte y galardonarte. Premia, tú eres galardonador, premias a quienes te buscan, premia a cada una de estas mujeres que está buscando, Señor, tu poder, tu rostro, Señor, el conocerte y el ver tu poder manifestado en las vidas de ellas. En el nombre de Jesús, Padre, que mis labios, que mi boca sea un instrumento, Señor, de tu Espíritu Santo para hablar tu voluntad aquí en la tierra, Señor, que se cumpla tu voluntad en nuestras vidas, Padre, y fluye. Haz lo que tengas que hacer y haznos libres del temor, del pánico, de la ansiedad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te invocamos, Jesús. Te invocamos, Espíritu Santo. Te invocamos, te entregamos nuestro corazón, lo disponemos para que tú hagas como quieras y cumplas tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Las bendigo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Amén. Bueno, venimos hablando durante este tiempo de cómo realmente, y las que están, ¿cuántas vieron el primer día, la primera transmisión? La primera, bueno. Las que no, les animo a buscar ahí en la página, o si no, voy a tratar de hacerlo esta noche, o si me ayudan, ¿verdad?, a hacer tocorre de esa primera transmisión, porque si me pongo ahora a explicar, va a llevar mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, pero está fabuloso, ¿saben por qué? Porque en esa transmisión pasamos unos videos donde te das cuenta realmente que nuestra mente está conformada a este siglo. Tenemos mentalidad no del reino de los cielos, sino mentalidad de este mundo. Y vos decís, pero yo no estoy en el mundo, yo no adultero, yo no robo, yo no estoy en corrupción, yo no sé, vivo para Dios, le sirvo a Dios. O sea, y vos decís, no tengo yo mentalidad del mundo, yo no estoy farreando, yo no estoy tomando, no estoy fumando, no estoy, ¿verdad? Muchas cosas de repente pueden surgir en tu mente y vos decís, no tengo mentalidad del mundo, no, pero sin embargo, nuestro estilo de vida no es muy diferente al de tu vecino, tu compañera de trabajo, de facultad, tus hermanos que no son cristianos. Pasamos las mismas pestes, los mismos conflictos, las mismas carencias. Entonces, en esa transmisión vimos un ejemplo de cómo, te confronta y te hace ver, te abre los ojos y decir, wow, sí, tengo una mente conformada. Nos pasó a mí, me pasó a mí, le pasó a mi esposo, y la verdad que es bastante asustador porque te das cuenta que es la puntita del iceberg. O sea, no tenemos idea de hasta qué punto estamos conformados a este siglo. Tenemos una mentalidad del mundo porque pensamos y resolvemos las cosas, tu economía, finanzas, salud, la mía, estamos resolviendo de acuerdo a lo que dicen las redes sociales que tenemos que comer, por ejemplo, ¿verdad? Y muchas cosas ahí en ese video se van a dar cuenta de que
es asustador y que realmente nuestra mentalidad está conformada. Entonces, de eso se trata, de que cómo romper ese molde, cómo lograr la mentalidad del reino de los cielos, para manifestar el reino de Dios, para disfrutar de las bendiciones del cielo, las que Jesús conquistó en la cruz del Calvario, para que nuestra vida, porque mi esposo predicó en un ayuno, dijo, ¿verdad? No te conformes nada menos que el cielo. O sea, tu vida tiene que ser un pedacito de cielo en todas las áreas, porque así, para eso murió Jesús, ¿verdad? Para eso vino Jesús. Jesús no vino a traer una religión, Él vino a traer el reino de los cielos acá, ¿verdad? El reino de Dios está acá y Él dijo, está al alcance de tu mano. Y si está al alcance de nuestra mano, ¿por qué no disfrutamos? ¿Por qué no vivimos como un ciudadano del reino de los cielos? ¿No se preguntaron alguna vez cómo serán las finanzas en el reino de los cielos? ¿Cómo será la salud en el reino de los cielos? ¿Cómo será un matrimonio en el reino de los cielos? ¿Cómo serán los hijos en el reino de los cielos? ¿Cómo serán las amistades, tener amigas o amigos del reino de los cielos, verdad? Entonces ahí te das cuenta, híjole, qué lejos estamos. O sea, porque mi realidad, mi rutina, mi diario vivir, no sé si es un pedacito de cielo, ¿verdad? Justicia, paz y gozo. Entonces, ¿cómo hago si Jesús dijo, está al alcance de tu mano? Sin embargo, yo no sé cómo alcanzarlo, ¿verdad? Y pasa por el cambio de mentalidad. Es lo que recién le venía hablando de los argumentos. Necesitamos, la palabra dice, cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Pero el punto es que no sé cómo hacerlo. No sé cómo ser una esposa diferente, no sé cómo ser una hija diferente, no sé cómo ser una empleada diferente, no sé cómo ser una maestra diferente, porque hago lo que me enseñaron o lo que vi que otros hacen, cómo ellos resuelven, cómo educan a sus hijos, cómo llevan adelante una empresa, cómo hacen marketing y ventas. Entonces yo no sé hacer algo y busco en redes sociales, ¿verdad? ¿Y qué hago? Imito lo que otros están haciendo. Entonces al final estás con las mismas opiniones, estamos todos con las mismas opiniones que el mundo, mismo criterio, mismos valores, y entonces tenemos los mismos frutos, ¿verdad? Entonces de eso se trata, venimos hablando de eso. Entonces nuestra mentalidad, ahí nos damos cuenta, van a ver en esa transmisión, que nuestras mentes están programadas, que nuestros pensamientos no son tantos nuestros pensamientos, ¿verdad? Van a ver ahí que cada década tiene una forma de pensar. Los de los años 60 piensan de una manera, los de los años 70 de otra manera, de los 80 de otra manera, de los 90 otra manera, los 2000 otra manera y los 2010 otra manera. Cada década tiene características y de acuerdo a la mentalidad, ¿verdad? A las costumbres, a la manera de pensar de esa década. Entonces vienen los valores, vienen las decisiones y por supuesto los frutos de esas decisiones se ven en nuestra rutina, en nuestro vivir, en nuestra vida, ¿verdad? Entonces vemos que nuestra mentalidad responde a una programación de la mente. Y el punto es, ¿quién programa la mente? ¿Cómo se hace? ¿Verdad? Y mi esposo viene hablando hace varios domingos, ¿verdad? Y creo que fue el último que dijo, a través de los sentidos, a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que percibimos, a través de los sentidos se va programando, a través de la música. Vieron que él habló de la música por décadas, ¿verdad? Que hay un estilo de música que marca los años 80, los años 90, ¿verdad? Los que la década actual va marcando, ¿verdad? Y ahí vemos cómo hay mentalidad, hay manera de pensar y eso influye en los frutos. Entonces, todos nuestros sentimientos, lo que sentimos, las emociones, los pensamientos y las decisiones responden a una programación, a una mentalidad, a pensamientos, a manera de pensar, a criterios. Entonces, nuestra vida es el resultado de esa programación. Si queremos que nuestra vida cambie, debe cambiar nuestra manera de pensar. Y entonces este año yo me propuse y les invito a que ustedes se propongan a intencionalmente, a propósito, con toda intención,
reprogramar la mente. Es como, Señor, acá me expongo, ayúdame, quiero cambiar mi manera de pensar, no sé cómo hacerlo, confío en tu Espíritu Santo, ayúdame, guíame, que quiero cambiar mi manera de pensar. ¿Y cómo es la manera que debemos incorporar para cambiar nuestra manera de pensar? La lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Eso nos reprograma, te acomoda, te vuelve a ubicar los valores en su lugar, ¿verdad? Los criterios en su lugar. Si no saben por dónde empezar, les aconsejo, por ejemplo, leer Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos, se puede leer un capítulo por día. Entonces, al terminar el mes, ya leíste todo Proverbios y son los sabios de Salomón. El hombre más sabio de la humanidad, Salomón, ahí están todos sus consejos y eso es un buen libro para empezar. Después hay muchos otros muy buenos. Entonces, hagamos esa meta, pongamos en nuestra meta ese desafío de proponernos a cambiar, a reprogramar nuestra mente. Bueno, dice Romanos 12:2, renovando el espíritu de nuestra mente, cambiando la manera de pensar para que cambie la manera de vivir. Y muchas de las cosas que pasamos, por ejemplo, depresión, pánico, ansiedad, angustia, miedo, temor, responden a esa programación. Hay una manera, una estructura de pensamiento que te hace pensar tal vez en forma nostálgica o negativa. Entonces, eso que estás pensando, nostálgico, tal vez del pasado, un dolor, un abandono, un trauma, una violencia, un abuso, eso se impregnó y formó una mentalidad, y esa manera de pensar nostálgica, de tristeza, afecta a tus emociones, tus sentimientos, y entonces te pones deprimido o te da miedo. ¿Entienden? Va respondiendo. Los sentimientos responden a los pensamientos. Entonces, vamos a ver también hoy que hay influencias en el mundo espiritual, hay influencias que producen también opresión. Podemos estar oprimidos por un espíritu de tristeza o de temor o de depresión, ¿verdad? O podemos estar, también se puede estar poseídos, ¿verdad? Entonces hay tres cosas por las que debemos pasar o atender, ¿verdad? Que podemos estar pasando por depresión, por pesadillas, por pánico. Uno, porque pudiste haber pasado por liberación, vos decís, pero yo ya me liberé, yo ya me fui a un SIL, yo ya me fui a un retiro, sin embargo sigo en depresión. Y bueno, ahí toca reprogramar, cambiar la manera de pensar, ¿verdad? Y si no, puede ser eso, una influencia, una opresión o una manera de pensar. Primera de Juan 5:19 dice, porque sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Hay una influencia que sí o sí nos toca. Influencia conforma, estuvimos hablando de que conforma nuestra mentalidad, ¿verdad? Pero la buena noticia es que podemos salir de esa influencia, podemos cortar esa influencia y ser libres. Para eso vino Jesús. Primera de Juan 3:8, al final del versículo, dice, tenemos versículo bíblico, qué espectacular. Al final dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, donde vos detectás que hay pérdida, que hay estancamiento, que hay muerte, hay una obra del diablo, pero Jesús vino para deshacer, para destruir, para hacernos libres, porque su voluntad es que vivamos una vida abundante, una vida en libertad. Entonces, no debemos conformarnos y no debemos normalizar o resignarnos. De repente ya agotaste todas tus recursos y vos decís, me resigno a este estilo de vida, ya no sé más cómo hacer ni qué hacer, y por lo visto tiene que ser así nomás luego, y bueno, y nos rendimos. Y no hay por qué, hay una solución, hay una salida, y eso es lo que vamos a construir este año, ¿verdad?
Entonces el punto por el cual el diablo trabaja y nos manipula y tiene un control sobre nosotros es a través de los instintos, a través de los impulsos de supervivencia. Tenemos como seres humanos impulsos o instintos de supervivencia. Por ejemplo, los impulsos de satisfacer el hambre, ¿verdad? Es una necesidad biológica, debemos alimentarnos, debemos beber. Entonces el diablo va a usar esas necesidades biológicas o esos impulsos o para manipularnos, para tendernos una trampa, para hacernos caer. Y es lo que le hizo a Jesús en el desierto, ¿verdad? Mateo 4:3 dijo, y se acercó el tentador, se acercó el diablo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, atacó primero su identidad. ¿Acaso vos no sos hija de Dios? ¿Acaso vos no le servís? ¿Acaso te ataca tu identidad, verdad? Y decile a estas piedras que se conviertan en pan. Le tentó en su necesidad. Entonces el diablo usa esa estrategia, ¿verdad? De en tus necesidades, en nuestras necesidades, tentarnos para hacernos caer, para robar, matar y destruir. La soledad, el amor, el sentirnos amadas o el deseo de amar, ¿verdad? Esas son necesidades que tenemos como seres humanos. El sexo también, ¿verdad? Entonces por ahí va a venir la tentación. Y bueno, una de las armas que él usa para controlarnos, para manipularnos también es el temor. Porque el temor también es un mecanismo de supervivencia para que huyas del peligro. Hay un peligro y huí, salí de ahí, ¿verdad? Entonces él usa ese instinto inherente al ser humano para controlar, para influenciar, para dirigir. Y acá vemos quién es el que gobierna. Si nos sentimos de alguna manera gobernados por el temor, no puedo porque tengo fobia a las cucarachas, fobia a las arañas, a los bichos, miedo a la oscuridad, miedo a la soledad, miedo a que me falte comida, miedo a no llegar a fin de mes, miedo a que mis hijos se pierdan, miedo a que mi esposo me abandone, miedo a la traición, miedo a morir, miedo a que me dé una enfermedad, miedo a tener cáncer, miedo a qué otras cosas podemos tener miedo. Un montón de cosas podemos tener miedo, ¿verdad? Miedo al rechazo, miedo al abandono. Entonces de repente estás atada a una relación tóxica que te está matando, pero tenés miedo al abandono, al rechazo y entonces te aferrás a esa relación, ¿verdad? ¿Qué puede ser otra? Miedo a ser gorda, miedo a ¿qué puede ser otra cosa? Muchos miedos, ¿verdad? Bueno, y a partir de ahí te gobierna, porque díganme si no, que cuando detectas ese miedo no tenés control. Te gobierna, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el Señor en ese momento, en esa situación? ¿Quién te está gobernando? ¿Jesús te está gobernando? Ni siquiera nosotras mismas nos estamos gobernando. Entonces te das cuenta que hay una influencia del maligno que te gobierna, que es tu Señor en esa área. A eso voy, ¿verdad? ¿Quién es tu Señor? Porque tengo varias preguntas y acá les quería dar una clave. A la mente hay que darle una ocupación. No podemos tener la mente y que piense lo que quiera. Tenemos que ocuparla. Por eso la palabra de Dios te dice que necesitamos meditar en Él de día y noche y que Él preserva en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Entonces todo el día tenés que tener una pregunta y hace rato que vengo preguntándome, la Biblia habla que para ser bendecidos en Deuteronomio, lean Deuteronomio del capítulo 10 al 30 más o menos, y habla de las condiciones, especialmente en el capítulo 10, de lo que Dios exige para bendecirnos. Porque las bendiciones son condicionales. Es si hacemos tal cosa, entonces Dios nos va a bendecir. Entonces, si querés ser bendecida, próspera, nos tiene que interesar cuáles son las condiciones que Él pide para poder habilitarnos a prosperar en cualquier área. Y ahí entonces, buscando eso, Deuteronomio 10 principalmente, y son unos poquitos versículos que enseguida les voy a dar, del 12 al 20 más o menos, 10 versículos que pueden leer corridito, ¿verdad? Y ahí tienen en forma resumida toda la Biblia. Todo lo que Dios exige está ahí.
¿verdad? En esos versículos. Y bueno, y es condicional sus bendiciones. Entonces, bueno, ahí se me fue la idea, ¿verdad? Bueno, entonces estamos analizando de quién es el que influencia, quién es el que gobierna, quién es el que señorea. Y yo estaba, me acordé, yo estaba pensando así, ¿por qué ahí habla de que Él sea tu Señor? Que solo a Él servirás. ¿Por qué habla de otros dioses? Pero yo considero que no soy idólatra. Yo considero, no estoy ante una imagen o no tengo un ídolo de música o de arte o de literatura o de algún área o de la moda. No, considero que no tengo eso. Entonces, ¿de qué idolatría, de qué Señor, de qué otros dioses está hablando? ¿Será que hay otros dioses del que no somos conscientes y uno está bajo engaño, siguiéndole, adorándole, sirviéndole? Podría existir esa posibilidad y tal vez por eso nos bendice en ciertas áreas, porque hay otros señores, porque hay otro Dios ahí en alguna área. Y ahí vemos que cuando estamos hablando del temor, que sí hay otro Señor, que a quien sí escuchamos, y obviamente seguimos, ¿verdad? Porque nos somete. Nos controla a través de esa brecha, a través de esa situación nos controla. Y no es Jesús el que nos controla, ni nosotros no nos controlamos. Entonces es otro Señor. Y de eso se trata hoy. Y lo siguiente es, ¿quiénes son esos señores? ¿Cómo rompo esa influencia? Y cómo opto, y hoy vamos a hacer algo también, cómo opto por Jesús que sea mi Señor, ¿verdad? Entonces hay que cambiar nuestra mirada y nuestro enfoque. Si nuestra mirada, nuestra atención está en el miedo de morir, en el miedo, al final la madre de todos los temores es el temor a morir. Porque tenés miedo que muera tu matrimonio, tenés miedo que mueran tus hijos, tenés miedo de morir de una enfermedad, tenés miedo de morir, que tus finanzas mueran, que tu negocio muera, que tu propósito, tu llamado muera. En fin, es miedo a la muerte, ¿verdad? El temor, entonces nuestra mirada está en el problema. Nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestra atención está en el problema o está en nuestra debilidad o está en nuestra condición social o en la condición en la que heredamos. Entonces, tiene que cambiar nuestra mirada, porque el temor es algo que es innato, es algo inherente al ser humano. Entonces, ¿cómo hago para ser libre de este azote, de esta aflicción? Dejar de que el maligno tenga esa influencia, ¿verdad? ¿Qué dice Lucas 12, 4 y 5? No temáis a los que matan el cuerpo. No vaya a tener miedo de un asesinato o de un asalto o de aquel que te puede agredir, matar a golpes, dañarte. No tengas miedo de ellos. Pero, ¿qué dice? No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, porque hasta ahí lo que pueden llegar. Matan tu cuerpo y hasta ahí. Y el siguiente, pero os enseñaré a quién debemos temer. O sea, el temor va a estar. El punto es dónde enfoco, cómo canalizo ese temor. Y dice, ¿a quién tenemos que temer? Temé a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, o sea, aquel que nos puede enviar al infierno. Y el único que nos puede enviar al infierno es Dios. Satanás no tiene poder ahí. No te puede mandar al infierno, ¿verdad? Entonces, sí nos arrastra para que perdamos la fe, para seducirnos, engañarnos y llevarnos con él al infierno. Pero a quien tiene el poder, quien decide es Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que enfocar, acá nos damos cuenta que el secreto está en dónde está mi enfoque, en dónde está mi mirada, mi atención. Y tenemos que orar, y todos los días oro de esta manera, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Entonces, vos estás en tu diario vivir, ¿verdad? Pagando, comprando, estudiando, limpiando la casa y todo el tiempo puestos los ojos en Jesús. Te viene un problema, declara.
puestos los ojos en Jesús, ese ejercicio te va a reubicar y tu temor va a estar en el lugar correcto, va a estar canalizado de la manera correcta y vas a ser libre del temor. Es un ejercicio, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, mi temor en Jesús, mi temor en Dios, no en los hombres, no en las circunstancias, no en la economía, no en la política. Amén. Entonces, puestos los ojos en Jesús, a Él debemos temer, redireccionar nuestra mirada y nuestra atención, nuestros ojos. Hebreos 12:2 es donde habla puestos los ojos en Jesús. Entonces ahora, yo a partir de ahora voy a ir citando algunos versículos bíblicos y les voy a ir animando a que ustedes declaren conmigo y vamos a ir rompiendo esas influencias a medida que vamos avanzando. ¿Está bien? Entonces, declaren conmigo ahora, yo renuncio a la influencia del maligno. Yo renuncio al temor y a su control. Hoy decido mirar a Jesús. Mi atención está en Él. Ayúdame, Espíritu Santo, a que mi mirada esté siempre en Jesús. Amén. Hebreos 2:14-15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo. O sea, el diablo está destruido, destronado, no tiene poder, solamente el poder que le demos nosotras. Ese es el poder que tiene. Si le das autoridad, Él tiene. Si no, no tiene autoridad, ¿verdad? Él es un enemigo derrotado. Dice, y a librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Y esa es la parte que quería resaltar, ¿verdad? Por temor, el enemigo se aprovecha de este instinto que estábamos hablando para generar miedo, pánico y controlarnos, ¿verdad? Y la muerte es algo que ustedes tienen que masticar y pedirle al Espíritu Santo. Podemos hablarlo de eso en otra transmisión o si no pueden buscar en los días 3 de ayuno de los años anteriores de mi esposo. Él estuvo hablando del verdadero significado de la muerte. Entonces hay que desenmascarar al diablo porque ahí también nos engaña nos hace creer que la muerte es algo que no es, ¿verdad? Entonces de esa manera nos manipula. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Y dice, y que estaban toda su vida sujetos a servidumbre. ¿Qué significa sujetos a servidumbre? Dice, condición y trabajos propios del siervo. Si nosotros decimos, soy sierva de Dios o es un siervo de Dios. ¿Qué significa eso? Y acá te dice sujetos a servidumbre, que no está hablando de ser siervo de Jesús, ¿verdad? Sino ser siervos del temor, ¿verdad? Dice, atiendan bien, persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Entonces, sujetos a servidumbre, estamos entregados al servicio de ese espíritu de temor que nos gobierna, nos controla, que es Señor en esa área, ¿verdad? Mateo 4:10 dice, Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. ¿Cómo debemos contrarrestar los ataques del diablo? Escrito está. Por eso es importante leer la palabra, para que con la palabra le podamos reprender y decir, escrito está. Satanás, te vas de mi casa, te vas de mis finanzas, te vas de mi salud, te vas de mi matrimonio, te vas de mi trabajo, te vas de mis hijos, te vas de mi vida, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, en estas áreas donde identificamos el temor, ¿verdad? Escrito está, yo no te voy a más servir, no vas a gobernar más mi vida en esta área, porque Jesús es mi Señor y yo renuncio a tu señorío, yo voy a servirle a Dios, a Jesús, Él es mi Señor. Y vieron cómo el servicio y la adoración están vinculados, porque dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, ¿verdad? Entonces, ¿a quién adoramos? ¿A quién adoramos? Servimos, ¿verdad? Están conectados. Y la Biblia habla, y acá entramos en Deuteronomio 10:12, de las cosas que Dios exige. Y les voy a mencionar solo 2 versículos de ahí, o 3. Dice, ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Deuteronomio
10:12, ¿verdad? Sí. Dice, ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Es lo que Él nos pide, tememe a mí. No tengas miedo del enemigo, no tengas miedo del diablo, no tengas miedo a la oscuridad, no tengas miedo a la muerte, no tengas miedo al hombre, no tengas miedo a la política, a mí. Enfoca tu temor en mí, ¿verdad? Para que andes en todos sus caminos y que lo ames y lo sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas, ¿qué dice? ¿Para qué tenemos que hacer todo esto? Para tener prosperidad. ¿Y qué tipo de prosperidad? Una prosperidad que no añade tristeza, ¿verdad? Proverbios 10:22, una prosperidad que no añade tristeza. Y porque hay algunas prosperidades que vos decís, por ejemplo, hay algunos adolescentes que sueñan ser Pablo Escobar, tener mucho dinero, pero ¿a qué costo? O sea, un montón de sufrimiento, ¿verdad? Entonces, y después matrimonios destruidos, enfermedades, todo se les pega, no tienen amigos, o sea, lo único que tienen es plata, o sea, son tan pobres, tan pobres, tan pobres que lo único que tienen es dinero, ¿verdad? Entonces, prosperidad no se trata solo de dinero, también incluye dinero, pero no es solo dinero, ¿verdad? Entonces, la prosperidad que Él nos promete es una prosperidad que no está ligada, pegada a la tristeza, a la aflicción. Y tercera de Juan 1:2 habla de que, amado, yo deseo que seas próspero, que te vaya bien en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, su voluntad, su prosperidad implica el alma, implica la salud, implica todas las cosas. Esa es la prosperidad que Él quiere para nosotros, ¿verdad? Deuteronomio 10:20 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. A Él seguirás. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Y por su nombre jurarás. El 21 dice, Él es objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, ¿verdad? Él tiene que ser nuestro objeto de alabanza. Tenemos que, como les decía, darle tarea a la mente, que se ocupe de darle alabanza a Dios. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias, Señor, por lo que harás. Y tratar de recordar, ¿verdad? Y ordenarle a tu alma, bendice alma mía, yo te ordeno mente, yo te ordeno pensamientos, yo te ordeno alma. Bendice a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Entonces ahora vamos a declaren conmigo. Yo rompo toda influencia del maligno en mi vida. Declaro en el nombre de Jesús que se corta todo lazo, todo acuerdo, todo pacto, toda alianza con el maligno. Y hoy decido reenfocar mi mirada en Jesús, temer a Dios y no al maligno, escuchar a Jesús y no al maligno, mirar a Jesús y no al maligno, seguir a Jesús y no al maligno, servir solo a Jesús y no al maligno. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces necesitamos cambiar de posición, dejar de temer al maligno y cambiar de posición y temer a Jehová, temer a Jesús. Cambiar de la posición de oscuridad, porque en esa área donde tenés temor es oscuridad, no le ves salida. Te puede dar pánico, parece que te vas a morir, te aprieta el pecho, no podés respirar, te da desórdenes gástricos, alimenticios, te roba el sueño, te roba el descanso, te roba un montón de cosas. En ese lugar vos estás en una aflicción, en un torbellino y no ves salida, hay oscuridad ahí. Y tenemos que salir de esa oscuridad, de esa influencia, de ese reino de las tinieblas y cambiar de posición a la luz, ¿verdad? Al resplandor de su gloria, al reino de los cielos. Hay que cambiar de posición. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí
tengan paz. No es la voluntad de Dios, no tenés que resignarte a vivir en esa confusión, en esa aflicción, en ese dolor, en esa migraña, en esa fibromialgia, en los dolores musculares, de cuello, de espalda, de estómago, gastritis. ¿Por qué conformarte o por qué aliviar con medicamentos que te van a durar un ratito nomás y después va a volver y peor el dolor, el conflicto, la aflicción, el azote, ¿verdad? Entonces no es su voluntad. Dice, yo estas cosas os he hablado, les estoy hablando para que en mí tengan paz, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces dice, tendréis aflicción. Si yo vivo en aflicción, es que estoy en el mundo. Tengo que salir del mundo y entrar al reino de los cielos. Tengo que cambiar de posición. Entonces, si yo estoy experimentando aflicción, si estoy en temor, ahí se dan cuenta que estamos conformados a este siglo, a este mundo. O sea, en esa área estoy moldeado. Mi mente está moldeada a este mundo, ¿verdad? Porque hay aflicción. Ahí dice, no, en este mundo tendréis aflicción. O sea, estoy en este mundo, en esa área. Y tengo que cambiar de posición. Debemos cambiar de posición. Colosenses 1:13. Dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Otra versión dice, Él nos libró del dominio, de ese control, de ese poder, de esa influencia, de esa autoridad, de las tinieblas, de la oscuridad. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado Jesús, ¿verdad? Él pagó el precio para que seamos trasladados. Entonces van a declarar conmigo ahora. En el nombre de Jesús, yo renuncio al dominio, al poder, a la autoridad del reino de las tinieblas y me traslado al reino de Jesús, al reino de los cielos. Yo acepto el señorío de Jesús y declaro que Jesús es mi Señor. Amén. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo en posesión, para que Él nos posea, no para que nos posea el temor, no para que nos gobierne el temor. Él nos compró para Él poseer, posesión de Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos sus virtudes, alabanza, ¿verdad? Para que le contemos a otros de lo bueno que Él es, de lo maravilloso que es Él, de lo grandioso, de lo poderoso, ¿verdad? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llama a cambiar de posición, ¿verdad? Entonces ahora vamos a declarar en el nombre de Jesús, hoy Señor, escucho ese llamado y respondo a ese llamado. Decido salir de la oscuridad, de las tinieblas, de la influencia del mundo, al reino de tu luz admirable. A partir de hoy, desecho toda otra voz y decido solo escuchar tu voz. Renuncio a toda otra voz, aún mi propia voz. Solo escucho tu voz y te sigo. Ato mis oídos a tu voz. Aplico la sangre de Jesús sobre mis oídos. Limpio mis oídos con tu sangre preciosa. Me arrepiento de haber escuchado y de haber creído, de haber confiado en otra voz que no sea la de Jesús. Consagro mis oídos para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios, ¿se acuerdan que dijimos señores, dioses? Bueno, el Dios de este siglo,
de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, ciega para que no podamos entender, para que no se nos revele, para que continuemos en incredulidad. Entonces de repente hay dudas, hay argumentos, hay pensamientos que dicen, que justifican o dicen, no, Dios no es tan justo, Dios no es tan bueno, Dios no es tan poderoso, ¿verdad? Y te tienta, ¿verdad? Ciega y te mete en incredulidad, no deja que tu fe se active. Y te ciega el entendimiento. Y vos decís, ¿cómo lo que no se me revela la paternidad? ¿Cómo lo que no se me revela una palabra que me saque de mi estancamiento financiero y que rompa la pobreza? ¿Cómo lo que no se me revela? Y tenés así preguntas, ¿verdad? ¿Por qué no se te revela? Y acá dice, hay un Dios de este siglo que se encarga de mantenernos en ceguera para que continuemos en esclavitud, ¿verdad? Para que no entendamos la palabra de Dios, para que no nos alumbre el evangelio de Cristo, porque acá dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, para que no veamos su gloria, ¿verdad? Porque dice, crees y verás la gloria de Dios, ¿verdad? Y vos decís, pero yo creo y no veo su gloria, ¿verdad? Tenemos argumentos que están impidiendo, realmente no estamos entendiendo, no estamos recibiendo la revelación. ¿Por qué? Porque hay un Dios de este siglo que nos influencia, que nos ciega, y vos decís, te puedes estar hablando con un pariente, un hijo, un padre, un amigo, y vos decís, ¿cómo lo que no entiende? ¿Cómo lo que no se le revela? Es una guerra espiritual, ayuno, oración, intercesión, guerra contra ese Dios. Y como es una potestad del aire, como es una potestad de este siglo, no podemos, y acá la importancia de estar juntas, por eso es que nos necesitamos. Porque vos tenés un pedacito de Jesús, vos otro, vos otro, vos otro, vos otro, vos otro. Cada una de nosotros tiene un pedacito de Jesús. Porque Jesús, siempre yo pensaba, ¿verdad? ¿Cómo lo que Jesús levantaba muertos, caminaba sobre las aguas, multiplicaba panes y peces, y dice que nosotros vamos a hacer cosas como Él y aún mayores, pero nosotros ni siquiera hacemos lo que Jesús hacía. Imagínate aún mayores, o sea, no puedo ni imaginar las cosas mayores y lo mínimo que me pide es hacer las cosas que Jesús hacía. Entonces, ¿cómo sucede eso? Claro, Jesús cargaba toda la divinidad en Él. Él tenía todo el poder, ¿verdad? Pero cuando Él asciende a los cielos, ¿verdad? Él muere, resucita, camina un tiempo, unos días en la tierra y después asciende en las nubes. Él dice que reparte dones a los hombres. Él se reparte en sí, Él mismo se reparte, ¿verdad? En un poquitito de cada uno de nosotros. Entonces, para que ese cuerpo de Jesús se active, para que Jesús se active y se manifieste ese mismo poder que Jesús tenía, tenemos que estar unidos. ¿Entienden? Tenemos que estar unidas, tenemos que unirnos para que tu pedacito más tu pedacito más cada una de nosotras, entonces se forma el cuerpo de Cristo, piernas, brazos, tronco, y Él es la cabeza. Y entonces cuando nos enfrentamos a una potestad, el Dios de este siglo, nada más, nada menos, no te está viendo a Marta, no le está viendo a Suni, no le está viendo a Brenda, no le está viendo a Aida, no le está viendo a Ana, ¿verdad? Le está viendo a Jesús. Y de Él lo que huye, ¿entienden? A Él no se le puede resistir. Entonces, de repente, si estamos trabajando en rompimiento en forma individual, hasta un punto nomás lo que vamos a llegar, pero después ya nos enfrentamos a potestades de los aires, al maligno luego que gobierna el mundo, nada más y nada menos, al Dios de este siglo que ciega el entendimiento, el de mí, el de mis parientes, el de mi hijo, el de mi esposo, el de mis padres, ¿verdad? ¿Y cómo se les va a revelar? ¿Cómo se me va a revelar a mí? ¿Verdad? ¿Cómo voy a romper esa influencia si no estando unidas? No juntas, podemos estar juntas y no unidas, unidas en un mismo espíritu, con una misma cabeza, una misma mente, la mente de Cristo. Entonces podemos luchar juntas y manifestar a Jesús, y vas a ver a Jesús derrotando la enfermedad, derrotando el cáncer, derrotando la muerte, derrotando las adicciones, derrotando la pobreza, derrotando las maldiciones generacionales y derrotando esta ceguera que necesitamos que sea arrancada para que nos alumbre la luz de Cristo, el evangelio de Cristo. Amén.
Entonces les invito a declarar, en el nombre de Jesús, hoy yo renuncio a la influencia del Dios de este siglo, del Dios de este mundo. Arranco todo velo, toda ceguera. Confieso mi pecado de temor, de incredulidad, de falta de fe, de falta de confianza. Me arrepiento en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, abre los ojos de mi entendimiento. Aplico la sangre de Jesús sobre mis ojos. Limpio mis ojos con tu sangre preciosa. Consagro mis ojos, consagro mi mente. En el nombre de Jesús, amén.